Prisiones que más polémica causa en el mundo es la que tiene Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. Con tal récord de violar los derechos humanos, de torturar y maltratar a los internos, que cuando llegó a la presidencia, Barack Obama dijo que le iba a cerrar. Bueno, pues ya casi se va de la presidencia y no la ha cerrado. En México resulta que tenemos pues una especie de Guantánamo, un Guantanamito. Está en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ni siquiera aparecen los registros de cárceles del Estado ni de la Federación. Pero tiene encerradas a más de 100 personas que no han recibido sentencia por años. Algo que está prohibido por las leyes de Chihuahua y prohibido por la Constitución de México. El reportaje es de Luis Pavón Vázquez. Son celdas de una prisión ilegal, una especie de Guantánamo escondido en Ciudad Juárez. Le llaman el Cerecito y es un lugar donde trasladan a presos que cumplieron 2 años de prisión preventiva y no se les dictó sentencia. Para evitar que el inculpado quede en libertad, porque el tiempo procesal se ha vencido, el Ministerio Público solicita al juez el traslado del lugar del interno. Organizaciones de derechos humanos, abogados y hasta jueces aseguran que se trata de una prisión clandestina. La Fiscalía lo llama centro de arraigo, solo que no existe ninguna ley en Chihuahua que avale su funcionamiento. Aquí en Ciudad Juárez hay aproximadamente 110 personas que evidentemente están ilegalmente detenidos en un centro de arraigos que no tiene ningún sustento legal, ya que este centro de arraigos no se contempla ni en el Código de Procedimientos Penales, ni en la Ley de Ejecuciones. El arraigo debe ser domiciliario en el domicilio, no en recintos policiales. Insisto, no vas a encontrar en el Código de Procedimientos Penales ninguna disposición que autorice al juez o al Ministerio Público a arraigar a una persona en un lugar que no sea su domicilio. Desde 2011, el Código Penal Estatal estableció que el arraigo debe ser únicamente domiciliario. Es el caso de Israel Arzate, quien después de una larga batalla legal, consiguió que se le arraigara en su casa. El nuevo sistema de justicia penal que entró en vigor en junio pasado en todo el país, y del cual Chihuahua fue pionero, determina que el arraigo solo se podrá aplicar para delitos del orden federal, como delincuencia organizada, contra la salud, secuestro o trata de personas. El fiscal de medidas cautelares admite que tienen 2 sitios de este tipo, en Chihuahua y Ciudad Juárez. En Juárez se ubica en la periferia de la ciudad, entre el Cerezo y la Academia Estatal de Policía. Se entra por una puerta casi escondida, al fondo de este estacionamiento. No tiene ningún letrero que lo identifique. Pudimos constatar que tiene celdas, como si fuera una cárcel. El nuevo sistema de justicia penal, del cual Chihuahua es pionero, pues ya no contempla la figura del arraigo. ¿Qué van a hacer con esos centros? Bueno, trabajaremos a petición de parte y en la medida que los derechos se vayan modificando o les vaya beneficiando la retroactividad de la ley, bueno, seremos parte aplicadora y respetuosa de la misma. Este hombre que pidió el anonimato pasó 9 meses en el Cerecito. Asegura que las condiciones son peores que las del reclusorio, ya que no tienen actividades como talleres, escuela o trabajo. Acusado de secuestro y extorsión, estuvo 2 años en el penal de Ciudad Juárez. Como no le dictaron sentencia, el Ministerio Público solicitó que siguiera encerrado y lo llevaron al centro de arraigo. Después de casi 3 años, fue absuelto. Ahí siempre están las 24 horas cerrado. ¿Con cuántas personas compartías? Hasta 8. En una misma. En la misma celda. El fiscal en ejecución de penas defiende la legalidad de esos sitios clandestinos e incluso los considera una especie de hotel. Un arraigo es diferente a una prisión. Un arraigo es un hospedaje que se le da a una persona en tanto va avanzando su procedimiento o su proceso penal. No tiene las mismas medidas, las mismas restricciones del centro de arraigo que un Cerezo, pero hay celdas también en el centro de arraigo. Hay habitaciones de hospedaje hacia las personas que se encuentran en ese supuesto. El Código Penal señala 2 años el tiempo máximo de prisión preventiva y dictar sentencia.
Además del arraigo domiciliario, el Código Penal de Chihuahua establece otras medidas cautelares para evitar la evasión del imputado mientras se emite el fallo judicial. El código y los reglamentos establecen que una persona que no ha sido sentenciada en 2 años podrían tener brazaletes, podrían ir a firmar cada semana, podrían estar en su casa, ¿no?, de una forma restrictiva. El arraigo es la figura de auxilio para el Ministerio Público que no logra en ese lapso, por responsabilidad de él, acreditar la culpabilidad de una persona. Es simplemente una forma de justificar y de solapar la falta de efectividad de un Ministerio Público. Con 4 años en funcionamiento, el Cerecito de Ciudad Juárez tiene una población que el fiscal encargado desconoce. ¿Cuántas personas hay ahorita en los centros de arraigo? ¿Cuántos Tendríamos que hacer el conteo con el tribunal para ver cuántos, sí tenemos algunos. ¿Más de 100 personas en Juárez? Sí hay, sí las tenemos las personas, sí. Abogados y organizaciones de derechos humanos sostienen que con la existencia de esa prisión clandestina, el gobierno de Chihuahua es el primero en violar sus leyes. Entonces hubiese una investigación en contra de las propias autoridades estatales que están manteniendo esos centros de arraigo, porque es ilegal. Y cuando una autoridad está haciendo eso, en realidad no es muy diferente de un delincuente. Luis Pavón Vázquez, Noticieros, Televisa. ¿Es un escándalo esto, Luis? Totalmente, Carlos, porque además las condiciones son peores que las del Cerezo. Es más, nos decía el juez que entrevistamos y nos decían los propios personas que han estado arraigadas, preferimos quedarnos en el reclusorio porque por lo menos tenemos actividades, tenemos talleres, tenemos trabajo. Ahí se la pasan 23 horas al día encerrados y solamente un día a la semana pueden estar 5 o 6 horas viendo el aire. Oye, pero ¿escucharon lo que dice el fiscal? No sabe cuántos internos a mí eso es lo que me parece. Hay muchas cosas y dice inaceptables. Que es un hospedaje. Son habitaciones. Hay muchas cosas que son inaceptables. El hecho de que no sepa el fiscal a ciencia cierta cuántas personas hay ahí y digamos que que esos datos no sean públicos, eso me parece quizá lo más grave de todo, porque ahí desaparece cualquier persona y nadie sabe. Dicen no es cárcel, pero tiene barrotes, tiene rejas, no puede salir de ahí. Cerrados. Hoy es un día importante en este tema porque los priistas en su reunión plenaria van a tocar justamente el tema del arraigo y de la prisión preventiva en el nuevo sistema de justicia. Y 2, hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Entonces es más que oportuno el tema. Pues están encantados para que hagan algo. Y nada más remarcar, el nuevo sistema de justicia penal establece lo que en Chihuahua ya se aplicaba. 2 años tiene el Ministerio Público para que se dicte sentencia a un procesado. ¿Por qué nos dictan sentencia? Porque el Ministerio Público ha habido casos que pasa 1 año, año y medio, y no ha habido una sola audiencia al indiciado. Todo el mundo en el país que ha enfrentado un Ministerio Público sabe de esa desesperante espera. Y la opacidad absoluta para familiares, para los propios luchadores por la defensa de los derechos humanos que no saben ni siquiera cómo tratar. Y si terminas absuelto, ¿quién te repone ese tiempo? No hay manera. O sea, aquí el asunto es, claramente entre el Ministerio Público y el Poder Judicial no se están dando abasto, se cumplen los 2 años, no pueden tenerlos más en una cárcel formal, y entonces dicen, vamos a meternos a una cárcel informal. Pero hay una ausencia legislativa, porque esto quedó en el limbo en el nuevo sistema, ¿no? No, el arraigo quedó ya establecido según la Constitución para delitos federales y hay un catálogo de delitos federales donde se puede aplicar el arraigo. Pero el arraigo es antes de que te metan.